Capítulo 12. El primer enfrentamiento. El reloj de cuco del salón del chalet cantaba las 7 de esa mañana cuando Julián hacía su aparición tras 24 horas sin dar señales de vida. Sus padres conversaban con un matrimonio vecino de la urbanización. El joven saludó con su acostumbrada galantería. Antes de abandonar la estancia para recogerse en su habitación, pidió a su padre poder conversar con él. Así quedaron, mientras su madre le rogaba que tuviera preparado el equipaje para partir con su padre y luego en avión desplazarse a Barcelona. Asintió. No era momento ni ocasión para entablar la batalla que sin duda se iba a dar. Faltaría en parte a su palabra por primera vez en su vida. Si bien no era menos cierto que se comprometió a firmar con la Federación en julio siempre que se dieran las circunstancias favorables para ello. Había logrado retrasarlo hasta el mes de julio para realizarlo con un par de semanas de descanso para meditar su decisión. A los 15 minutos su padre aparecía, tras el permiso oportuno, en su habitación. Ya se había duchado y cambiado de muda. Entraba en el dormitorio de su hijo sonriente, feliz por su madurez, pero pronto su expresión cambió por completo. Fue directo como siempre acostumbraba y sin dar la menor opción a buscar una media salida. Su padre lo sabía y por ello le sentó peor. Los razonamientos de su progenitor tratando de convencerlo a sabiendas que era inútil se sucedieron uno tras otro. Iba a perder la opción de su vida. Llegar a medallista olímpico le abría muchas puertas. Los medallistas eran los nuevos gladiadores del siglo XX. Los dioses que lograban introducir la pelota por el aro en el juego de la pelota mexicana en tiempo de los aztecas. Pero ahora Anki era lo único que le importaba. Eran las 8 de esa mañana cuando la conversación entre padre e hijo proseguía, él sin dar su brazo a torcer, el padre consciente y resignado a ello. Le hubiera gustado sincerarse por completo y confesarle que dejaría la carrera de ingeniero para matricularse en el INEF de Madrid. Pero no era aconsejable disgustarlo más. Por fin cuando le mostró el comportamiento que tuvo cuando se fue con mamá, a pesar de todas las trabas que les pusieron las dos familias, accedió. Ya habría tiempo para seguir con la lucha. Al fin y a la postre lo que se estaba forjando era su futuro, no el de ellos, y deseaba encauzarlo como más le acoplara. Y esa extranjera, Anki, había dado un salto significativo en sus prioridades. Ahora esa criatura se convirtió en lo más importante. Sabía que esa noche cuando regresara tendría la segunda sesión con su madre. Su padre partía solo a la capital mientras que ella se quedaba en la playa y esperaría a su esposo cuando se acercara los fines de semana. No dudaba que la tercera batalla se desataría el sábado cuando estuviesen en casa los dos, pero su astucia le llevó a tratar de suavizarla. Invitaría a Anki a pasar el fin de semana en el chalet con la familia. Al llegar frente a los apartamentos, le aguardaba con impaciencia, controlando su llegada desde la ventana. Al verle salió al balcón y le invitó a subir. En el apartamento primero su madre y luego su padre fueron presentados. Conocían por su hija el talante del joven. Con una exquisita educación y los cumplidos que siempre tenía a mano impresionó gratamente al matrimonio. Luego sentados a la mesa comenzaron a degustar los alimentos que tenían preparados para esa primera comida del día. En más de una ocasión fue el joven quien se levantó para traer algo que se había olvidado, sin dar opción a quien lo intentaba primero. Fue un desayuno encantador. Pudo comprobar la ternura y el cariño que aquellos padres dispensaban a su niña, percibiendo que la sobreprotegían. Pero en cierto modo era lógico al ser su única hija. Unido a los problemas de tensión los tenía preocupados. Pero no llegó a captar el drama que se cocía en aquella familia. En esa velada ya soltó la posibilidad de pasar el fin de semana en su chalet, así como invitaban a los padres a comer o cenar ese sábado en casa. Sabía que Anki lo trataría con ellos a lo largo de la semana. De ese modo la tercera batalla con sus padres la tendría más que controlada. Llegó tarde esa noche, no deseaba perder ni un solo segundo junto a aquella criatura, pero del segundo round no se libró. Su madre leyéndole aguardaba. Le dio un par de besos en las mejillas, invitándole a sentarse frente a ella en el otro sillón del comedor, mientras mostraba su malestar por pasar todas las horas fuera de casa cuando eran para convivir con la familia y ni siquiera en las comidas se dejaba ver. Llevaban más de una semana y solo lo había visto unos segundos cuando se iba a dormir.
En parte le entendía tras un curso tan intenso como había vivido y del que estaba muy orgullosa. Pero el tirar por la ventana la oportunidad de su vida no lo podía comprender y esperaba que le pudiera aclarar el motivo que le había llevado a tomar aquella decisión. Conocedor que siempre ella le defendía ante el resto de la familia, debía ahora ser convincente ante su progenitora de los motivos de su decisión. Le iba a escuchar y sin la menor duda si exponía sus motivos con claridad y sin tapujos le comprendería. Siempre le había dicho que él y solo él, aunque se equivocase, debía tomar la decisión final. Era algo que había aprendido de ella y le encantaba que fuera así. Pero en esa ocasión no podía comprender a su hijo. Cuando consiguió desahogar todo lo que le estaba inquietando, se encontró con la ironía, eso era de su padre, que le caracterizaba. Mamá, nunca te vi lanzar tanto por la boca sin haber escuchado al reo. El gesto duro, firme, preocupado y hasta triste de su madre se trucó en una sonrisa. Tenía un hijo genial y le había facilitado la defensa de un modo muy infantil. Asintió la afirmación de su hijo y le suplicó que expusiera sus razones. Inició su confesión del mismo modo que lo realizó con su progenitor. Con una afirmación tan rotunda, que desde ese mismo momento se dio cuenta que no había marcha atrás. Lo conocía lo suficiente para tener eso seguro. La oportunidad de su vida, le confesaba, era esa joven. Era la que el Señor le tenía designada desde el inicio de la creación y nada, ni siquiera ellos, pues Anki se había convertido en su familia, lo impediría. Intentarlo, podían, pero a sabiendas de una rotura total, cosa que no deseaba y que al menos sospechaba que ellos tampoco lo querían. Como no le recordó las experiencias que ella y su padre tuvieron para poder unirse. No había duda que la batalla de ese round la tenía ganada su hijo. Se abrazó fuertemente a él mientras que con lágrimas en los ojos le pedía perdón, pero que comprendiera que solo deseaba lo mejor. De nuevo le salió con su capacidad de palabra al aseverar que entonces lo mejor que podían hacer era dejar que se equivocase. ¿Cuántas veces le comentaba que era con los errores donde uno aprendía y se hacía más fuerte? Y si aquello era un error, bendito error, porque esos momentos no los olvidaría el resto de su vida. Ojalá, mamá, todos los errores fueran como estos. De nuevo la sonrisa en su rostro, de nuevo las muestras de cariño entre madre e hijo. Iban a separarse para perderse en sus habitaciones cuando le detuvo. ¿Puedo invitar a sus padres este sábado a cenar o a comer? A ella ya la he invitado a pasar el fin de semana con nosotros, de ese modo me podréis tener en casa cuando esté el papá. No puso la menor pega, pero que le informara cuanto antes del acontecimiento para tener tiempo y prepararlo todo. No quería dar una mala imagen a los padres de esa criatura que le había robado el corazón a su hijo. El miércoles llevó a Anki a comer con la familia. Sus padres se comprometieron en pasar la velada de la noche del sábado con ellos. La primera impresión de su madre sobre Anki fue buena, aunque detectó que su salud no era muy boyante. Al confirmarle su hijo algunos problemas con la tensión, dejó de cavilar. La encontró encantadora, dulce, como le iban a su hijo. Femenina 100%, cariñosa y atenta con la gente que le rodeaba. Pero haber despertado en su hijo las ganas de conectar con alguien, era ya suficiente para aceptarla sin ningún reparo. Desde el fallecimiento de sus amigos, Julián se aislaba demasiado y llegó a temer seriamente por su salud mental. Ahora lo observaba como no apartaba su mirada de aquella extranjera, recordándole a su marido cuando la vida les permitió que se cruzaran sus caminos. Esa felicidad que se dibujaba en el rostro de su hijo merecía la pena perder cualquier otra oportunidad de la vida. Llegando a comprobarlo durante toda la semana. La pareja se turnaba en pasar una velada con los padres de ella y otra con la madre y hermana. A esta última no le cayó muy bien la compañera de su hermano, pues le había restado protagonismo en su casa, y eso era algo que no perdonaba. Gracias a los cielos, o a lo que quiera creer la gente, no estuvieron muchas veladas juntas, pues solía perderse con su novio y su familia. Cuando su madre le comentó la posibilidad de invitar a la familia de la pareja de su hermana, él suplicó a su madre que no tenía inconveniente en compartir velada, pero en ese primer encuentro prefería que los protagonistas fueran los padres de ella. De nuevo la lógica de su hijo le hizo recapitular, y coincidió con él que habría otras y mejores oportunidades para juntar las familias.
Era consciente que la tercera batalla no se daría mientras se sentía culpable al constatar que su padre se tragaría el marrón que le correspondía a él. Hablar con los de la federación. Ese jueves contactó con su compañero de equipo y le expuso los acontecimientos de esa última semana. No sabía si podría seguir en el equipo olímpico. Seguiría con la preparación hasta que optaran por una decisión. Estaba dispuesto a competir y buscar tiempo, pero no con la intensidad que le solicitaban. Renunciaba a la compensación económica y ya se buscaría el pan por otro lado. Su compañero de equipo, aunque le dolió, le comprendió. Si un interés superior se cruzaba en la vida había que tomarlo. Él hubiera hecho lo mismo, pero le esperaría como pareja para competir juntos hasta el último instante. Por su parte tendría todo el apoyo hasta la misma cita olímpica. Le agradeció sus palabras y quedaron en comer las parejas en el Club Náutico de Gandía. Luego con un fuerte abrazo los compañeros de equipo se despidieron deseándose lo mejor para el otro. Ese viernes noche su padre conoció a Anki, previa charla con su mujer los dos se rindieron a los argumentos de su hijo y aceptaron a esa joven con cariño y entrega. Sobre las 12 del mediodía se personaban en el chalet Julián en compañía de la familia al completo de Anki. Al no venir los de la pareja de su hija los invitaron a pasar las 2 veladas. Los saludos correspondientes y tras ponerse en bañador salieron a la piscina para tomar el baño, el sol y el aperitivo que el servicio tenía preparado. No podían creer el estatus económico de aquella familia. Julián era un chico, educado, inteligente, pero no era el patrón del muchacho con unos medios económicos, como se deslumbraba de aquel ambiente. Por el contrario, la niña de la casa sí daba el talante de la gente de clase alta, al igual que la madre. Su padre era como el hijo, directo, con la chispa siempre en sus preguntas y respuestas, sin esos aires que sí transmitían su madre y hermana. Julián se había agenciado una hamaca y en un rincón del jardín del chalet la instaló entre 2 árboles. Invitó a Anki a que la estrenaran y envueltos sus cuerpos por sus brazos se acurrucaron en el artilugio colgante mientras dormitaban o se acariciaban con veneración. La expresión de la madre de Julián cambió radicalmente. Aquella madre, entre lágrimas, le estaba confesando la enfermedad de su hija. Se quedó helada, había notado algo en su primer encuentro con la joven pero ahora comprendía todo. No se explicaban cómo su hija continuaba con vida, los médicos le habían pronosticado 1 a lo sumo 2 meses de vida y ese era el tercer mes que estaba aguantando. Se desplazaron a España por petición de su niña, pues ellos preferían que si llegaba el desenlace se produjera en casa. Fue tal la insistencia que puso, que fueron incapaces de negárselo. Ahora lo comprendía mucho mejor. Sin duda el Señor le tenía reservado ese joven y no quería que abandonara el mundo sin conocerlo. De la palidez aparecieron las primeras lágrimas, se levantaron y se perdieron en una pequeña salita de la segunda planta para seguir la conversación. Era consciente de lo que iba a suponer para su niño. Un nuevo golpe de la vida, no estaba muy segura si lo resistiría. Al preguntarle si su hijo era consciente de ello le relató todo lo sucedido. La actitud de su niña al decirle que lo apreciaba como amigo pero que no sentía lo mismo, esperando que llegara el fin de vacaciones. Con la separación le olvidaría, para encontrar otra chica que le llenara. La madre de Julián le confesó que su hijo no volvería a buscar otra mujer. Anki era la que el Señor le había predestinado desde la creación y eso lo creía como creía en Dios. Era parte de su religión, de sus principios, de sus creencias. Qué maravillosa era la vida, pero al mismo tiempo que injusta. Tanto uno como el otro no se merecían un desenlace de ese tipo y sin embargo los destinos del Señor solo los conoce Él. Se conjugaron en guardar el secreto. Era ella la que debía confesar, si lo creía conveniente, el drama que vivía. A la madre de Julián le permitía informarse y prepararse para tener de inmediato ayuda a su niño. Sin la menor duda la iba a necesitar. Los hombres hablaban de temas de política, de economía y como no de fútbol. La segunda velada fue una continuación de la primera. Anki propuso a Julián dormir esa noche, juntos en la hamaca. Su primera noche sin separarse. Sacó un colchón de goma espuma que tenía, en el diván y lo colocó en la hamaca, luego una gran almohada, para completarla con una fina manta. Se metieron en su lecho de amor antes de abandonar los padres de Anki la casa.
Las mujeres se acercaron al lugar, besaron con un cariño sin igual a sus hijos deseándoles las buenas noches, para girarse con rapidez pues las lágrimas se escapaban a pesar de los esfuerzos.